¡Oh! Al fin lo he encontrado. Lo he hallado. El tan anhelado iPhone 13 está aquí. Es hermoso. Es bellísimo. Y tiene el impresionante avance de que ahora sus dos cámaras, en vez de estar en línea vertical, están en diagonal. ¡Lo necesito! Steve Jobs, donde sea que estés, toma todos mis dólares. Quiero esta nueva belleza. Ok, realmente no lo tengo. Que aparezca la otra cámara. Usé un iPhone 12 Pro, ok, y le borramos una camarita para que parezca el iPhone 13. Es básicamente la misma vaina, ok. Es muy similar en tamaño, en apariencia. Le pusieron cámaras en diagonal. Por fuera se ve exactamente igual. Por dentro sí hay muchos cambios que vaya que me emocionan. Vamos a esto, vamos a detallar. Así es, amigos, amigas. Luisito Tecnología, una vez más con ustedes. Ha llegado esa temporada del año en la que nuevamente Apple nos muestra sus nuevos productos. Me eché todo el evento de Apple, muy emocionante, por cierto. Ustedes bien saben que soy fan de la marca, me gusta, me flipa. Todo lo que anunciaron, la verdad, me ha parecido maravilloso. Y aquí les van los highlights del evento. Realmente, ¿qué es lo que hace diferente a este nuevo iPhone 13? Del que tanto se habla, que tanto se está troleando, siendo criticado por muchos, alabado por otros más. Estos son los highlights, las mejoras más valiosas desde mi punto de vista. Simplificadas, ok, a la vida cotidiana, lo que realmente vamos a usar los usuarios cotidianos, los usuarios promedios. Comencemos. Pues bueno, Apple anunció que en efecto habrá nueva iPad mini, nueva iPad. También habrá un nuevo Watch, que es el Watch 7. Eso realmente no nos interesa mucho. Vamos realmente a lo importante, el iPhone. Se está estrenando nuevo modelo de iPhone mini, iPhone normal, iPhone Pro y iPhone Pro Max. iPhone mini, precio internacional, comienza en $699. iPhone normal, iPhone 13 en $799. Pro en $999 y Pro Max en $1099. Ahora, estos son precios internacionales. En tierras mexicanas cambia bastante. iPhone mini comienza, les muestro aquí la página oficial para que no haya duda. iPhone 13 mini comienza en $18,000 pesos, $900. iPhone 13 en $21,000 pesos, $1,050. iPhone 13 Pro en $26,000 pesos, $1,300. Y Pro Max en $29,000 pesos, $1,500 prácticamente. Wow, y estos son los precios de apertura. Por ser latinos nos suben el precio prácticamente a la mitad. Si estamos hablando del iPhone Pro, sí es mucho más caro compararlo en tierras latinas. ¿Y en qué mejora? ¿Por qué estos precios? A ver, sinceramente a mí me emocionan mucho las mejoras que anunciaron. Me han parecido muy buenas. Siento que el diseño pudo haber cambiado un poquito más, pero aquí les va. Básicamente el teléfono va a ser visualmente muy parecido. Las cámaras, cómo están colocadas, las tres camaritas en el Pro, en el Pro Max. En el iPhone normal y en el mini nada más cambió la posición, ahora están en diagonal en vez de ser verticales. En colores hay novedades. En el iPhone mini y el iPhone normal ahora hay que sí un rosita, hay otras tonalidades. En el iPhone Pro y Pro Max ahora hay un azul. Entonces es el gris oscuro, el dorado, el gris claro y ahora un azulito que la verdad está muy bonito, está muy elegante. Los materiales se promete que son mucho más aguantadores, que tú puedes incluso tirar tu teléfono y no se va a romper la pantalla tan fácil. El vidrio ahora es mucho más resistente, aguanta mucho más polvo, agua, todo tipo de ambientes, todo tipo de climas. El comercial como tal nos lo muestra. Es un teléfono mucho más resistente, lo cual
siempre se agradece porque qué sensibles son los iPhones. También una cosita que se debe mencionar que, wow, gran upgrade, es que ahora tienen mucha más batería. Todo esto según lo que nos dice el evento. El dispositivo como tal aún no lo podemos tener en las manos, pero el evento así lo narra. Ahora la batería dura mucho más. En lo que es el iPhone mini y el iPhone Pro, el chiquito, el de tamaño normal, la batería puede durar hasta 1 hora y media más. Y en el iPhone 13, el normal, y el iPhone Pro Max hasta 2 horas y media adicionales. Muy impresionante. 2 horas y media es muchísimo. Una película extra que puedes ver en tu dispositivo. También se habló mucho de que ahora los dispositivos van a traer el chip A15 Bionic, que según es el más rápido de toda la historia, el más rápido en cualquier dispositivo móvil, en cualquier celular, lo cual nos da gráficos mucho mejores, brillo espectacular en la pantalla, una velocidad mucho mayor en cuanto a interactuar con el dispositivo. También a la hora de trabajar en edición de foto, en edición de video, en general es mucho más rápido el teléfono. Y también este nuevo chip A15 Bionic es lo que permite que el nuevo sistema de cámaras sea tan épico, que en breve vamos a hablar de las cámaras. De verdad, suena a que están impresionantes. Estoy ansioso de ya poder probarlas. Y las capacidades de los dispositivos están cool. Ahora comienzan desde el más básico en 128 gigabytes. Vaya, el iPhone con menos almacenamiento es de 128 gigabytes y el que más tiene es de 1 terabyte. 1 terabyte de memoria en tu dispositivo. Eso está muy bien. Eso la verdad suena bastante impresionante. Y ahora sí, hablemos sobre las cámaras. ¿Qué es lo nuevo que ofrece el iPhone 13? ¿De qué se trata todo este hype? ¿Por qué tanta emoción? A ver, comencemos por tal vez lo menos interesante. La cámara frontal en los dispositivos ahora va a ser un 20% más pequeña. O sea, se va a notar mucho menos y la cámara frontal ahora tiene más profundidad, como que es una cámara de mucho mayor calidad. Eso, la verdad, no me interesa mucho. Lo realmente sorprendente, el tema interesante, ronda en las cámaras traseras. Desde el iPhone 13, el normal, ya nos va a incluir cámaras mejoradas, tanto la normal, la wide, como la ultra wide, que es la amplia. Ya con las dos se puede tomar fotos nocturnas de alta calidad. Y desde el iPhone 13 normal te incluye el modo cinematográfico, no sé cuál es la palabra. Cinematic en inglés, que está muy interesante, promete mucho, ahorita lo platicamos a detalle. En el iPhone 13 Pro y Pro Max, las cámaras ahora vienen mucho más gordas, como que traen mucho más volumen, lo cual desde el primer impacto nos da a entender que va a ser una cámara de mucho mayor calidad. Comenzando por el hecho de que ahora el lente telefoto ya nos da 3 veces de zoom, ya no es ni 2 ni 2.5, sino 3. La cámara ultra wide nos da una apertura de hasta 1.8 y la cámara wide, la normal, de hasta 1.5. Con las 3 cámaras ahora ya se pueden hacer fotos nocturnas de alta definición. Las fotos nocturnas se dice que ahora van a tomar menos tiempo. Vaya, entiendo que ahora para obtener la calidad, la luz que obtenías en 3 segundos, ahora tal vez te tardarás 2. Y el video ahora va a poder ser capturado en formato RAW y en Dolby Vision. Vaya, tamaño cine, calidad cine, lo que nos lleva a la función cinematográfica de la nueva cámara. ¿Qué es esto de la función cinemática? Básicamente ahora incluye una tecnología que nos permite hacer desenfoques, vaya, lograr este efecto bokeh de manera artificial, de manera digital, tal como lo introdujeron hace ya varios años con el modo de fotorretrato, que digitalmente, artificialmente te desenfoca el fondo, se ve como muy bonito. Ahora lograron hacer esa calidad con video, lo cual, a ver,
suena interesante, suena como una buena iniciativa, pero no sé qué tan confiable vaya a ser. Obviamente en el comercial se muestra de una calidad de verdad suprema, impresionante, pero quiero verlo ya en acción, grabándome a mí con mi cabello revoltoso. Ya quiero ver cómo va a empezar a desenfocar mi cabello desde aquí. Así desde aquí ya todo esto desenfocado, pensando que es otro ente. No sé en un uso real qué tan bueno puede hacer esto. Pero lo bueno, el lado positivo de esto es que esto se va a poder modificar. Entonces, la cámara en sí trae un sistema, según esto, muy avanzado, muy inteligente. Que si, por ejemplo, el objeto principal en pantalla voltea hacia atrás, la cámara va a enfocar la parte de atrás. Si vuelve a voltear hacia adelante, va a enfocar el rostro nuevamente. Si dejas picada la pantalla, puedes concentrarte en un solo objeto y lo vas siguiendo, lo mantiene enfocado. Pero si de repente no te gustó el enfoque que se aplicó, te equivocaste con los dedos, tú vas a poder editar el video para enfocar y desenfocar objetos. De igual manera vas a poder decidir qué tan enfocado quieres que esté el objeto principal, qué tan desenfocado quieres que se vea el fondo. Muy cool. Ahí mismo en el teléfono, en la aplicación de fotos, tú vas a poder hacer todo esto en calidad de cine, ¿ok? Se promete Dolby Vision, que es lo que vemos nosotros en la pantalla de los cines, que se logra gracias al chip A15 Bionic del que tanto se habla, que es, según se afirma en el comercial, en la presentación, el más rápido que se ha incorporado en un teléfono, no nada más de Apple, sino de todos, así en la historia del planeta. Así que, hey, eso la verdad suena muy emocionante. Lo más cool de esto es que no solamente se incluyen estas funciones que les estoy diciendo de la función del modo cinemático en el iPhone 13 Pro, sino que desde el iPhone 13, el normalito, ya viene incorporado. Entonces sí que está muy sorprendente. También se presumieron muchas mejoras en la pantalla, que ahora responde en tiempo real, con mucha más efectividad. Y, claro, las fotos macro, que también ahora vas a poder tomar fotos macro con el teléfono. Hoy en día la verdad es que con iPhone eso les ha fallado, que si tú ves un insecto, quieres tomar detalles de una hoja, acercas tu teléfono, no enfoca. Y ahora supuestamente sí ya trae la suficiente tecnología para poder hacerlo y poder ver detalles de insectos, de pasto, de hojas, de poros en la piel. Fotos macro como tal, lo cual también suena muy emocionante. Se promete un teléfono muy completo, que sí, la verdad va a estar de precio bastante elevado, pero ahí son teléfonos de gama alta, son precios que Apple suele manejar. Y en Estados Unidos va a estar disponible a la preventa desde el día 17 de septiembre, vaya, el día en que yo publico esto. Si ustedes me ven de Estados Unidos, ya pueden tener preventa, y disponible a la venta en tiendas y se envía desde el 24 de septiembre. Pero ahora, en Latinoamérica, que la mayoría de los que estamos acá somos latinos, al menos en México va a estar disponible para preventa desde el 1 de octubre de 2021 y ya disponible en tiendas desde el 8 de octubre. Personalmente estoy muy emocionado de que ya salga el iPhone 13. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Les suena interesante? ¿Les suena atractivo? ¿Les suenan suficientes los cambios que se han incorporado? ¿Les hubiera gustado ver una diferencia mayor en el diseño? Eso es algo que yo sí debo decir. Sí me hubiera gustado ver más avance en el diseño, que se notara mucho más imponente, diferente al menos. Pero es lo que es lo que hay, y sinceramente, ¿para qué les miento? Yo me lo súper voy a dar y estoy emocionado de ya poder tenerlo en mis manos, poder probarlo y compartirlo próximamente. Comenten sus pensamientos, sus opiniones aquí abajo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Luisito Tecnología se despide. Adiós, pimpollo que se emociona por el más mínimo avance que anuncia la compañía Apple. Como todo buen fanboy,